escucha. Doctor, sí le escuchan. Sí le escuchan. Aló, continuamos. Entonces, pasando lo que ya hemos hablado, la epidemiología, ya hemos señalado las dos formas exclusivas de transmisión, una entérica y la otra percutáneo parenteral. Son las dos formas, no hay otra, no hay inhalaciones, no hay otras formas de transmisión, sino son las únicas para las patologías virales. Decía acá también los periodos de incubación, importante en el desarrollo de la historia clínica, saber el diagnóstico presuntivo, tienen que ustedes relacionarlo con los periodos de incubación, tanto en días como en el rango señalado para cada uno de los tipos de hepatitis. En este caso A, B, C, D, los más frecuentes. Aquí señalamos las diferentes proteínas que tienen que ver con el ácido ribonucleico mensajero, que es el inicial para casos de la hepatitis B, donde se señala su peso molecular, se señala la abreviación de cada uno de ellos, la denominación, cómo se llaman. Ahí tienen, por ejemplo, el precore, el core, la transcriptasa inversa, el antígeno de superficie de la hepatitis B, señalado. Esa es la sigla con la cual ustedes ahora señalan en sus requerimientos, señalan en todos las necesidades que se hacen para el diagnóstico específicamente. Y por la parte derecha, ustedes tienen que observar la localización y la acción de cada una de estas proteínas. Decíamos que todas las hepatitis virales tienen pues sus diferentes características, pero que todas ellas, de todas estas entidades que relacionan con esta patología, todos los grupos médicos en el mundo, los científicos en el mundo, los investigadores de esta especialidad tienen que conocer, dándole importancia básica a las formas agudas y crónicas del desarrollo de esta infección. Por lo tanto, también ustedes tienen que hacer sus diagnósticos diferenciales, tanto clínicos como etiológicos, ya que la hepatitis viral constituye pues una forma clínica que cursa con diferentes cursos, clínicamente hablando, y que van desde las formas agudas hasta las formas crónicas que se dan en estos casos. También hay hepatitis virales fulminantes, donde se señalan a veces la presencia de cuadros de ictericia sumamente invasivos, y de esa manera pueden originar la muerte inmediata. Y también la otra forma muy común que ustedes tienen que evaluar son la relación de la cirrosis o cáncer, o sea, las hepatocarcinomas, que señalan pues a veces como formas virales, pero tienen que hacerse las pruebas de descarte para poder determinar si finalmente es esa hepatocarcinoma es una de etiología viral o no. Entonces, todas estas recomendaciones que ustedes lo encuentran también en el manual de la Organización Mundial de la Salud son pues los que se tienen que señalar con referencias que ustedes deben saber, más o menos que en el mundo hay más o menos 1.000 millones de pacientes infectados. De ellos son específicamente virales más o menos unos 200 millones y constituyen el grupo etario más importante y que constituyen los portadores del antígeno de los diversos tipos de hepatitis.
Las ictericias o las formas de las hepatitis, básicamente, como hemos señalado, están dirigidas su órgano final, su sitio o su lugar de localización de órganos es el hígado. Y todo ello señalado con la ictericia como manifestación clínica inmediata e importante. También la presencia de enzimas que ya pueden, tanto la transaminasa glutamo oxidasa o la pirúvica, que son los dos tipos de enzimas que ustedes tienen que señalar como diagnóstico presuntivo inmediato para estos casos. Lo demás, hacer con todas las recomendaciones para poder hacer los diagnósticos rápidos y específicos. Todos ellos, entonces, están señalados en los diferentes grupos de la hepatitis que hemos señalado, desde la A hasta el grupo G, que tienen pues ya señalados sus diferentes formas, sus diferentes cuadros de sintomatología básica, sus diferentes periodos o tiempos de incubación, sus características estructurales en cuanto a la presencia de su genoma tipo DNA o tipo RNA. Y todos estos tienen que ustedes promover y señalar las diferentes variedades en los casos de los diferentes grupos. Aquí para que ustedes observen las características pues, de los virus en la hepatitis viral. Tenemos el tipo A, tenemos el tipo B, tenemos el tipo C, el tipo D, el tipo E, el tipo G. Su genoma, como ustedes ven, está aquí, el tipo de xenofrico, señalando que el virus de la hepatitis B o serológica es el único hasta ahora que tiene su genoma tipo DNA o ADN. Todos los demás tienen ARN. Su transmisión, ya hemos señalado, puede ser oral, fecal oral, puede ser a través de la introducción digestiva de partículas, o sea, la frecuencia. En algunos casos también puede ser una transmisión parenteral, puede ser una transmisión sexual, se ha señalado en caso de la hepatitis B, en caso de la hepatitis C, por ejemplo, es oral, y así. Entonces, hay algunos que se señala todavía no es 100% determinado en la forma sexual. Su frecuencia también hemos hecho referencia a señalar los tiempos que van de meses a un año, dependiendo de los cuadros y el tipo de la hepatitis. Y su cronicidad también está señalado, viendo usted cómo, por ejemplo, en la cronicidad de la hepatitis B es menor al 5%, en cambio la hepatitis C, que se dice que es uno de los virus más agresivos, más dañinos desde el punto de vista orgánico, es mayor a 75%. Entonces, todo ello debe señalarse como variables de acuerdo al tipo de evolución del virus. Aquí para señalarles un cuadro que ustedes lo evalúen, señalando las características y las manifestaciones más importantes de los diferentes tipos de hepatitis viral, de la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis C, la fiebre amarilla, que no está dentro de los grupos taxonómicos virales. Sin embargo, es una patología importante, endémica en nuestro país y que han señalado pues también como integrante de este cuadro, a pesar de que la fiebre amarilla pertenece a otra clasificación. Y ahí, como ustedes vean, los diferentes grupos, el tipo de virus que es, de acuerdo a su genoma, su ácido nucleico, el modo de infección de estos, su
periodo de incubación que hemos señalado ya anteriormente, la frecuencia de infección, por ejemplo, en Estados Unidos, como referencia para que ustedes vean, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que son los países por su población y por sus características climatológicas, señalan como esta frecuencia importante referencial. La gravedad de las hepatitis, como ustedes ven, la B está señalada ahí, la fiebre amarilla, como virus sumamente graves cuando son infectados a los seres humanos. Los estados también del portador o de la persistencia del virus a nivel de este grupo. Y los datos ya relacionados a la frecuencia y al lugar o la capacidad de infección en los diferentes países del mundo, y donde se señala las características de cada uno de estos grupos que se producen en los diferentes lugares y poblaciones del mundo. Acá para una comparación de las diferentes hepatitis, tanto la A, la B, la D, o sea que la famosa partícula delta, no es la que se señala como la variable delta de los coronavirus en este momento. Es otra forma. Variable es el mismo virus, mixovirus o paramixovirus de los coronavirus, a ese grupo, y el delta se refiere a la hepatitis B o a la hepatitis C. Y tanto en la C y en la E, vean ustedes ahí el tipo de virus, hemos señalado A, B, D, C, E, dentro de los más frecuentes y más importantes, sus porcentajes que producen, su periodo de incubación, su inicio generalmente como es, ¿no? Sus edades preferidas, o sea, su grupo etario más importantes. Vean ustedes el A, que es también frecuente en niños y adultos jóvenes generalmente. Y así todos los otros tipos de virus. Por ejemplo, el tipo D afecta a todas las edades y en todas las estaciones del año. La transmisión fecal, bucal o sexual también que hemos señalado, la gravedad de estas diferentes patologías, su evolución a la cronicidad también, la frecuencia, miren ustedes, la hepatitis B es de 50 a 70% más o menos, y constituye uno de los virus con más características invasivas de cronicidad. Su estado del portador, su inmunoglobulina sérica, o sea, la inmunoglobulina protectora que se señala en la estructura viral. Esto es importante porque ustedes tienen que no memorizarlo, pero tenerlo siempre, así como guardan mentalmente las variables, las cantidades, por ejemplo, de hemoglobina, las cantidades o los estados, caso de una glicemia, por ejemplo, los valores, tener en cuenta las diferentes evoluciones, las transaminasas, tanto la oxalacética como la pirúrica, y así todos los términos que ustedes señalen, para ya no utilizar toda la terminología completa, todo el número completo. Por ejemplo, aquí donde dice HBsAg, escribir antígeno de superficie de la hepatitis B. Simplemente ustedes señalan el término señalado en HBsAg, que es lo que se refiere al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Y así, todas las otras siglas, como ustedes ven, se refieren a los diferentes términos virales y que les permite a ustedes simplemente señalar como un código, como un número señalado para este caso. O sea, en sus diferentes protocolos que señalen solamente puede ser, por ejemplo, el anti-HB,
que es anticuerpo versus antígeno en caso de la hepatitis B. Así, entonces ya la descripción al lado derecho final, donde se señala las diferentes características descriptivas de cada uno de estos virus. La hepatitis A, que es una de las primeras manifestaciones patológicas de este cuadro, ya se conoce todavía en algunas literaturas como la hepatitis infecciosa. Ya sabemos que es dentro de la taxonomía, está señalado la hepatitis A dentro de los picornavirus, ¿no? Es ácido ribonucleico, se transmite por vía fecal oral, tiene un periodo de incubación más o menos de 30 días y luego ya aparecen los síntomas señalando siempre la ictericia como primera manifestación importante. No evoluciona generalmente a una infección crónica y rara vez pues da lugar a un cuadro mortal. Los índices de mortalidad son sumamente bajos. Ahí tienen ustedes de la hepatitis A sus estructuras. Como ustedes ven en la estructura de la unidad, o sea, la cápside que me he señalado, ¿no? Las proteínas diferentes que componen esta capa protectora. La proteína P4, la proteína P1, la P3, la P2. Y en el otro lado tiene usted la estructura del virus molecular, tiene usted la cápside, tiene usted la simetría de la cadena del ácido ribonucleico, que es en doble cadena, y el virus también su parte proteica en su núcleo, que es la proteína G, y su tamaño, que es más o menos de 27 nanómetros, señalado en este esquema. La hepatitis B es otro tipo de virus también sumamente antiguo, muy cerca a la hepatitis A, y se conoce como la hepatitis del suero o hepatitis serológica, y es causada por el virus, como en este caso es DNA, diferente a RNA. Recuerden que los virus se clasifican en virus DNA y el virus RNA, así como las bacterias o son gram positivas o son gram negativas, son aeróbicas, anaeróbicas. Los virus no, porque tienen otras características evolutivas. Que se transmiten por vía parenteral o a través de sangre. Ustedes tienen que evaluar y tener cuidado bastante integral cuando su paciente viene de recibir transfusiones o en el momento que usted le indique una transfusión, tienen que tener en cuenta la posibilidad de una transmisión por la vía parenteral. También por agujas de contacto, en este caso es muy frecuente en los homosexuales o en los drogodependientes que utilizan mucho este tipo de agujas. Y también el contacto sexual y la vía parenteral están señalados como posibles causas de contagio o de adquirir este virus tipo B. Todo esto entonces es señalado su periodo de incubación, que es un poquito más largo que la A, más o menos 3 meses, donde aparecen los síntomas ya señalados, especialmente la ictericia. Luego en la crónica ya hay otra evolución, los pacientes pueden adquirir ya complicaciones, ¿no? O la aparición de hepatocarcinomas, que se señala a nivel de manifestaciones hepatocelular primaria, generalmente. Acá tiene usted el esquema del virión o de la partícula viral de la hepatitis B. Miren ustedes, ahí está la partícula viral completa por el lado izquierdo, su tamaño más o menos 42 nanómetros. Tiene ustedes su proteína, que es la cápside de la cubierta externa donde se localiza el antígeno de superficie. El centro del núcleo, que es prácticamente la parte fundamental de toda la estructura viral y donde se encuentra el genoma general. Y la presencia de una enzima que se señala no en todos los casos de hepatitis B,
en algunos están ya descritos, estudiados e identificados, que es la polimerasa, el DNA. Por el lado derecho, ustedes tienen las partículas del antígeno en superficie, o sea, de la hepatitis B. Las formas, la simetría, básicamente, del virus. Acá les indicamos unas características comparativas de los virus de las hepatitis, tanto de la A, la B, la C, la D, la hepatitis C. Les comunico que siempre hemos señalado los tipos de hepatitis más frecuentes, más notorios, más incidentes en nuestro país. Eso no excluye de que algún otro tipo de hepatitis se pueda dar, como el caso del virus del SIDA, en caso de pandemia que estamos viendo, por ejemplo, los coronavirus, que son los mixovirus, dentro del grupo de virus influenza, y así. Estos ya son virus diseminados en todo el mundo, pero los más frecuentes desde el punto de vista patológico de nuestro país. Por eso se señala esta característica de ustedes pueden observar su estructura, su transmisión, su inicio de la enfermedad, su periodo de incubación en días generalmente, su evolución hacia el estado crónico o la gravedad, su índice de mortalidad, su cronicidad cronicidad al estado del paciente, del portador, ¿no? Otras manifestaciones importantes y también el diagnóstico de laboratorio que se hace en forma serológica, que es más rápida y más específica desde el punto de vista de la infección. Acá un resumen de la epidemiología de los virus de la A y la E. Acá tenemos los factores de la enfermedad, que son básicamente ábside, como hemos señalado, y que constituye la cubierta externa de la superficie, que permite protegerse de acciones físico-químicas importantes, su de contagio, y también la forma como se disemina de forma asintomática. Su transmisión ya hemos señalado de los diferentes de los virus que hemos dado en los cuadros anteriores. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A también es muy frecuente adquirirlo a través de la ingesta de especies marinas, especialmente el marisco, y también pueden transmitirse como manipuladores de alimentos, o sea, los que están en guardería, en cuidado de niños, también puede ser una forma o un factor de transmisión. Geográficamente, o sea, son virus, la mayoría cosmopolitas, o sea, de distribución universal, y no hay mayormente formas de incidencia estacional, sino pueden localizarse o pueden infectar en cualquier época del año. Pues, epidemiología ya hemos señalado, por ejemplo, cuáles son los cuadros etiológicos o los cuadros de personas que corren riesgo para estas hepatitis. Por ejemplo, el hacinamiento, o sea, las personas que viven en superpoblaciones. Lima lo podemos ocurrir de nuestro país en una de las características humanas importantes. Ya es una ciudad un poco aglomerada ya, que puede ser un factor de diseminación del virus. Y eso lo estamos viendo en caso de los coronavirus en este momento. Y de esa manera, entonces, se señala no solamente en adultos hombres, sino también en adultos mujeres que tienen su relación de factores de riesgo importantes. Los métodos de control de estas hepatitis es básicamente guardar una higiene importante para como factor de evitar la infección del virus. También hay la forma de proteger
proteger al individuo que está infectado, que está contaminado. Tenemos ahí la protección moral, ¿no? Hay una forma de vacuna, por ejemplo, la hepatitis B, que es una vacuna que produce un efecto protector, no al 100%, pero con una posibilidad mayor de 70% en el caso de la hepatitis B, que existe la vacuna parcial de esta, para proteger y ayudar contra este virus. Todo el grupo de tuberosa hoy día tiene la denominación de hepatnavirus. Dentro de los hepatnavirus están pues, todos estos virus que tienen pues, su virión, hemos visto envuelto en su mayoría su genoma es ADN y espacialmente su simetría bicatenaria. Se replican a través de un ácido ribonucleico intermedio circular. El virus codifica su misma transcriptasa inversa, su enzima. El virus codifica varias proteínas a la vez, señalados ahí, el antígeno superficie de la hepatitis B, tenemos la proteína o antígeno L, la M, la S, ¿no? Y así comparten una serie de secuencias genéticas que los va a distinguir a través de los diferentes corones de su genoma. El virus de la hepatitis B también tiene un tropismo celular estricto por el hígado. Hemos señalado el caso de la hepatitis B. Todos los virus infectados producen y segregan pues, grandes cantidades de partículas. En el caso de la hepatitis, en el caso del antígeno de la hepatitis B, que no tienen el ADN, que es el genoma señalado como la base de este virus. Así también se pueden integrar de la hepatitis B a la célula anfitriona a través de mecanismos que puede utilizar el RNA mensajero en algún momento. Acá tenemos las diferentes características del antígeno de la superficie B. Ven ustedes ahí toda la parte moldeada donde se ve el antígeno, o sea, lo que se llama hoy en día la partícula de ANE, diferente de la partícula delta. No confundan siempre la hepatitis, la partícula de ANE corresponde al virus de la hepatitis B. Y el antígeno de superficie de la hepatitis B también está señalado en esta estructura, donde ustedes pueden ver el ADN de la polimerasa, ¿no? Su estructura bicatenaria, su peso molecular, sus antígenos centrales, ¿no? Que es el antígeno C de la hepatitis B, y su proteína sinasa, que está formando parte de esta estructura genómica. Por abajo tiene usted la partícula de ANE, su tamaño y su estructura tanto circular como en cadena, en forma de cadena. Pueden ser dos simetrías, o puede ser circular o puede ser segmentada. Acá, para señalar a ustedes la epidemiología ya de los virus de las hepatitis B, C y D, donde se señalan los diferentes factores de la enfermedad desde el punto de vista viral. Se señala la transmisión de estos virus a nivel de sangre, semen, secreciones vaginales para casos de transmisión sexual, o también saliva y leche materna, que ya han sido comprobados como factores de transmisión para casos de la hepatitis B, C y D. Y finalmente la geografía y las situaciones frecuentes de la enfermedad en el transcurso del año. Son cosmopolitas, se encuentran por todo el mundo y no hay incidencia estacional, o sea,
no hay preferencia por alguna estación del año, ya sea en verano, invierno, otoño, etcétera, pueden aparecer en cualquiera de estas situaciones, de estas 4 estaciones anuales. La epidemiología de los virus de SID, hemos señalado ya el riesgo, los métodos de control, la hepatitis delta, las manifestaciones diversas que se producen en esta hepatitis que hemos señalado, ¿no? Y está ahí su esquema, donde está el antígeno de superficie que hemos señalado, su genoma, etcétera, que ya lo hemos señalado anteriormente. También esto ya hemos señalado la hepatitis de la fracción delta con sus características estructurales señaladas anteriormente también. La hepatitis F, que es una de las últimas de este decenio, en el transcurso de este último decenio de 2010 a 2020, donde ya se señalan otras características específicas de la hepatitis F, el virus de la hepatitis F, donde está ya clasificado y que tiene pues sus características básicamente a partir de los estudios que se hacen en las heces humanas y que se transmite en forma experimental. Ya se está trabajando con cepas de algunos primates y que tiene formas diferentes, tanto la hepatitis A como la hepatitis B. Todavía hay algunas interrogantes sobre su identidad, no solamente en sus variantes, sino en cuanto a sus algunas estructuras centrales de la hepatitis B. El otro grupo de la hepatitis G, que es el grupo llamado los agentes GB, donde se están realizando investigaciones, ¿no?, de algunas compañías farmacéuticas, especialmente el grupo Abbott, que están desarrollando proyectos de investigación que tienen que ver con este grupo de virus. Ya se están haciendo tanto en las escuelas norteamericanas como las orientales y las sudamericanas para tener una claridad en cuanto a sus características de este grupo complejo, pero que ya se ha determinado y se ha separado los diferentes tipos que conforman este grupo. Aquí para que vean el cuadro clínico de algunas características de las hepatitis virales en general, para que ustedes vean más o menos cómo es el periodo de incubación, cómo transcurre en este periodo de incubación, no solo desde la entrada y el acoplamiento del virus a la célula humana, sino también otras características de acuerdo pues con el tipo del agente o el tipo del virus que se va que se está adquiriendo, que finalmente se acopla a la célula humana. El periodo prodrómico, ¿no?, o sea, preclínico, donde se manifiestan ya algunas características primarias. El periodo ictérico, que es el más importante, donde ya se presenta la ictericia, o sea, el color amarillo del paciente y que inclusive mancha o pasa a la ropa del paciente, donde se nota pues esta ictericia intensa en los casos ya mucho más avanzados del periodo. O también el periodo de convalescencia, donde ya se van disminuyendo tanto la ictericia como las concentraciones enzimáticas de las enzimas, de las transaminasas y también de las fosfatasas, o las características o la variable de urea y creatinina que ustedes tienen que evaluar de forma inmediata. Otro virus hepatotrópico, como señalamos al inicio, donde existen pues también paralelamente a producir cuadros de hepatitis virales. Tenemos el grupo de los paramyxovirus, donde están los virus de coronavirus que estamos teniendo actualmente, el Coxsackie tipo A y el Coxsackie tipo B, que pertenecen al grupo de los picornavirus, donde está el virus de la poliomielitis, los adenovirus, el influenza A, no el influenza B, sino influenza A,
donde está el virus de la gripe, están también los rinovirus, tenemos el virus de la varicela zoster, o sea, el virus BZ, la rubiola, otros virus, y algunas otras características virales que se están estudiando actualmente. Contra todos estos todavía no hay una vacuna específica, pero sí hay algunas proteínas de sostén y de disminución para poder tolerar con menor característica de mortalidad estos virus. La biología molecular ya a partir del 90 del siglo pasado a la actualidad están tomando importancia por la aparición y el modelaje y ejecución de diferentes técnicas moleculares que se van modificando, se van mejorando, se van tecnificando para poder utilizarlas con un mayor tiempo de inmediato y también con una mayor capacidad de sensibilidad. Entonces, todo esto va a formar parte de las características que nos permite esta nueva parte del desarrollo científico, como es lograr un diagnóstico diferencial, ¿no?, entre una infección viral y una que de repente no es viral. El diagnóstico también se hace con una persistencia mucho más rápida y de esa manera se puede descartar no solamente si es o no viral, sino también algunas otras características que pueden hacer una fortaleza para lograr o para adquirir una mayor gravedad de estas infecciones. Y de esa manera el diagnóstico del tipo de virus ya es mucho más específico y además de las diferentes formas invasivas a nivel hepático o alrededores del hígado que pueden complicar finalmente. Si quisieran los estudios, actualmente se hacen en los trabajos de autopsia para determinar específicamente las características causales de mortalidad. La utilidad entonces de la prueba PCR, no la PCR en bacteriología, la proteína P, la proteína C reactiva, sino esta es la polimerasa en cadena de la riboproteína. Todo esto entonces se manifiesta en los pacientes y ustedes pueden hacer uso de los estudios inmediatos para confirmar su diagnóstico presuntivo en todos los pacientes que tengan inclusive antígeno de superficie, o sea, hepatitis B negativo, y pueden ser también integrales de esta parte. Tenemos los portadores asintomáticos del virus de la hepatitis B, tenemos pequeñas muestras también de DNA para detectar la Sugar Blot, que es el inmunoblot para unos casos del virus de SIDA o retrovirus en general. También algunas concentraciones cualitativas o cuantitativas, perdón, del DNA en caso de hepatitis B y otros virus que están relacionados con esta patología y que pueden hacerse el diagnóstico diferencial utilizando esta prueba, esta técnica de la retrotranscriptasa del virus de la hepatitis. También pueden utilizar a través de esta prueba las manifestaciones, en algunos casos de mutaciones del genoma del virus. No solamente el virus C, sino la hepatitis B también. Recuerden ustedes que los virus son estructuras bioquímicas complejas y que cambian permanentemente, unos con menor tiempo que otros, que son lo que se llama la mutación viral. Todos los virus mutan, todos los virus cambian. El virus es el mismo desde el punto de vista estructural,
pero dentro de las características que conforman o forman su genoma, hay algunas variedades de una de las componentes de ese genoma, ya sea a nivel de la proteína, ¿no?, a nivel de las diferentes estructuras que conforman ese paquete nuclear, y de esa manera se puede hacer hoy día los estudios a través de esta prueba. Y con ello ya ha permitido detectar las mutaciones, como repito, a nivel a nivel genómico, y también el mismo del genoma de los diferentes otros tipos de virus, que nos van a permitir entonces básicamente diferenciar las diferentes características de los virus dentro de la célula humana, y también las diferentes formas de poder diagnosticarlo de forma rápida, y también específicamente señalar las estructuras y de esa manera seguir, ¿no?, hacer el seguimiento del desarrollo de esta patología. Entonces, todo esto es importante para que ustedes conozcan y apliquen como factor de utilidad inmediata específica el estudio de esta proteína a nivel de los diferentes tipos de virus, especialmente los virus hepatotrópicos. También esta prueba nos permite, pues, no solamente al virus de la hepatitis, sino a otros virus que también causan hepatitis, como el virus, como se llama el virus, no solamente el virus A, el virus B, el virus C, sino también otras variedades de los diferentes tipos de E, etc., que nos van a permitir a través de esta prueba señalar una serie de factores moleculares a través de estas técnicas que nos van a permitir hacer los diagnósticos específicos pronto, y señalar también las características de especificidad, de autenticidad y la capacidad invasiva a través de estas pruebas de PCR y sus diferentes manifestaciones y localizaciones de la partícula viral dentro de la célula humana. La profilaxis es una de las medidas importantes que siempre se debe tener para que de esa manera ustedes conozcan las causas más comunes, incluyendo la ictericia en caso de la hepatitis, de las hepatitis B específicamente, y todos los otros tipos, y también detectar algunas fallas que puede haber a nivel de la infección, especialmente en las primeras semanas de infección, o sea, en la fase aguda. Lo que diferencia, pues, de algunas otras infecciones ya crónicas que generan finalmente de otros cuadros irreversibles, como son la cirrosis hepática, y que nos van a dar una serie de manifestaciones a veces irreversibles, como el caso de los hepatocarcinomas hepáticos, etc. Entonces, todo ello dependiendo de las medidas profilácticas que se deben aplicar inmediatamente. Dentro de las medidas generales de esta prevención están señalados en los diferentes protocolos, en los diferentes manuales, en las diferentes normas de procesos de laboratorio, de investigación, de diagnóstico diferencial, y que nos van a permitir, pues, señalar las características propias de cada uno de estos virus, y con ello aplicar los diagnósticos y señalar las pruebas específicas, y no a veces perder tiempo señalando o dictando otras pruebas que no son necesarias. Y para ello ustedes tendrán que presuntivamente señalar las características, de acuerdo a sus características clínicas, el tipo de hepatitis que se estaría generando, y con ello hacer el diagnóstico, señalar para que el laboratorista, el patólogo clínico, el microbiólogo o el genetista hagan los estudios
correspondientes en el menor tiempo posible y con los resultados específicos de esta infección viral. Esto es el diagnóstico diferencial. Hay una norma que el médico debe conocer y saber, el diagnóstico diferencial, ya que muchas etiologías bacterianas, micóticas, parasitarias, virales, dan diferentes cuadros a veces similares. Por ejemplo, la ictericia se presenta inicialmente y no puede ser viral, puede ser medicamentosa, puede ser tóxica por la ingesta de algún medicamento no adecuado o de algún alimento tóxico. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy importante para que ustedes puedan manejar las diferentes características clínicas y señalar sus diferencias en cuanto a concentraciones, presencia de sustancias, de proteínas, de enzimas o de otras moléculas o partículas que pueden dar un cuadro de hepatitis, pero que no, generalmente no es de etiología viral, sino de otra naturaleza. Y eso entonces es importante porque ustedes tienen que manejar muy bien, como decía, el éxito o el fracaso del clínico y del que hace los estudios correspondientes a nivel de la etiología es manejar en forma muy específica, en forma muy real, el diagnóstico diferencial, fundamental. El diagnóstico diferencial no solamente serológico, sino también científico, y de esa manera hacer los estudios señalados para cada uno de estos cuadros patológicos. Teniendo en cuenta que ustedes en su historia clínica deben señalar presuntivamente el cuadro y que ya en el laboratorio o en el diagnóstico inmunopatológico o de virología, de parasitología, de bacteriología, se harán los estudios correspondientes para que de esa manera se pueda actuar con una seriedad y una certeza en el tratamiento, sea por medicamentos o quirúrgicos finalmente. Otra de las características que se está avanzando mucho en este último decenio del siglo XXI es los antivirales. Y así como vemos que los antibacterianos, a pesar de su antigüedad, sin embargo, ya hay nuevos medicamentos, nuevos antibióticos para tratar las variedades también de bacterias y de enfermedades bacterianas. Los antimicóticos también de igual manera, como estamos viendo en nuestro capítulo como se ha visto en nuestro capítulo de hongos. Y finalmente los antiparasitarios, que lo veremos en nuestro segundo curso de parasitología, pero también los antivirales están de por medio. Y pues son medicamentos que no tienen la característica de un antibiótico porque no son antibióticos, no son de la característica de los antimicóticos. Tienen sus formas de estructura completamente diferentes. Y ahí tenemos, por ejemplo, la ribavirina o Riva-A, que es uno de los primeros antivirales que se consignó en el tratamiento y en los diferentes catálogos de antivirales. Tenemos la miurina, que también es otro antiviral muy importante, ya con cierta tolerancia y con una eficacia muy cierta y muy importante. También hay otros antivirales como el obucavir, ¿no?, que tiene básicamente antivirales a nivel de la guanosina, que es un
uno de los aminoácidos estructurales de la proteína viral. También el adefovir, que es un análogo, pues un nucleótido análogo muy importante que se está trabajando especialmente en la forma mutantes del virus de la hepatitis B. Y de esa manera se tiene hoy en día en forma mucho más perfeccionada para su empleo. Aquí tienen el resumen de las virus de la hepatitis y sus marcadores serológicos que hemos descrito anteriormente. Las abreviaturas que están señaladas al lado izquierdo, lo cual ustedes manejarán en forma, en sus indicaciones, en sus recetarios, prescribirán con estas siglas, básicamente. Y el nombre está al lado derecho y su descripción de cada uno de ellos. Aquí para que vean ustedes algunos esquemas recientes de algunas especies virales. Ahí tenemos, por ejemplo, la estructura del TT-virus, ¿no? Un nuevo virus que está apareciendo junto con los virus de ébola, el virus de las hepatitis o del herpes, los últimos tipos de virus, el virus chikungunya. Los coronavirus no son recientes, son de muchos años atrás, que ya están clasificados. Sin embargo, parece que una variante muy importante de los coronavirus ha fortalecido y se ha diseminado rápidamente en el mundo, aprovechando las características deficientes climatológicas que la naturaleza le ha permitido que el virus se disemine y se fortalezca desde el punto de vista patológico. Pero sin embargo, tenemos recientes especies virales importantes que se están descubriendo en los diferentes estudios científicos del mundo, incluyendo Sudamérica, en Brasil y en Colombia y en Perú, de alguna forma a lo mejor restringida por carencia no de recursos humanos que los tenemos suficientemente preparados, pero que carecemos de los instrumentos, ¿no? Que son los equipos de última generación, incluyendo el microscopio electrónico que no tenemos para poder hacer los estudios ultramicroscópicos de estas especies virales. Ahí tienen algunos esquemas, como ustedes ven, las formas poliédricas, las formas circulares, como coronas, como cadenas que nos permiten, de acuerdo a eso, estructurar sus características y estudiarlos ampliamente. Aquí otros esquemas también recientes de algunas especies virales, como vemos allí, ¿no? Por ejemplo, el virus de la hepatitis D, que se están estudiando ya nuevas formas de sus estructuras, especialmente de su envoltura, donde ya se están encontrando diferentes antígenos, no solamente en su superficie, sino también en la cubierta externa de estos virus. Tienen ustedes ahí la simetría circular, tienen ustedes la presencia de unos segmentos externos parecidos a los peplos, parecidos a ciertas estructuras de la parte estructural externa de estos virus. Ya esto hemos señalado anteriormente, lo que le estamos mostrando, algunos esquemas recientes de algunas especies virales. Otra forma también que tienen ustedes acá, poliédrica, circular, diferentes partículas, en este caso la hepatitis E, que es una cápside, como ustedes ven, en la parte externa y que está conformada generalmente por 60 proteínas. Son estudios científicos comprobados con sustento científico demostrado que ya permiten sacar estos esquemas en forma
en forma legal y en forma certera de estas nuevas estructuras. Los resúmenes de algunas cosas que hay en el mundo sobre las hepatitis virales, sobre las patologías virales. Algunos puntos clave importantes donde se puede afirmar pues que actualmente en la mayor parte de las enfermedades virales, tanto agudas como crónicas, en todo el mundo son de causa viral. También se señala que desde el punto de vista clínico, epidemiológico, por ejemplo, los virus de la hepatitis se pueden dividirse en dos grupos. El primer grupo dado del virus A y el virus C e intermedios con transmisión fecal y productores de hepatitis agudas y crónicas. El otro grupo por los virus B, C, D y el grupo G que hemos señalado, incluyendo todas estas variables que se están haciendo, estas mutantes del grupo G, con transmisión sanguínea específicamente y productores de hepatitis también agudas y crónicas. También tenemos, por ejemplo, como referencia, en España, el 50% de las hepatitis agudas están originadas por el virus de la hepatitis A. ¿Y por qué se señala España? Porque en España es un país donde actualmente casi el 30% de su población es migratoria, incluyendo Perú, incluyendo los países sudamericanos. Hay mucha gente, muchas personas de origen sudamericano que ya están identificados y que están localizados y ya estables en España. Y también, por ejemplo, la infección por el virus de la hepatitis C es endémica en todos los países subdesarrollados. En nuestro, lamentablemente lo señalan, pero no somos un país subdesarrollado. A lo mejor nos conviene mejor decir que somos un país en vías de desarrollo total. Porque, repito, no es porque seamos un país atrasado o un país subdesarrollado, no. Con la riqueza, con los productos naturales que tenemos en nuestras 4 regiones, selva, costa, sierra y mar, somos uno de los países más desarrollados del mundo, donde tenemos no solamente recursos que no lo producen en otros países, sino de calidad y consistencia mejor que todos los países resto del mundo. Entonces, de eso se puede también pensar. Y somos pues focos epidémicos de muchas enfermedades por las características que no disponemos de programas señalados, de equipos, de insumos científicos para poder enfrentar y para poder prevenir las infecciones virales y otras de otra etiología que también no puede. Ustedes recuerden esta epidemia del cólera, que también nos afectó. Todas las epidemias generalmente nos afectan porque tenemos un país muy variable, no solamente en climas, en geografía, en ecología, etc. Y una población que también oscila entre vulnerable y protegida en nuestro país, y que los programas de vacunación ya se están haciendo en forma obligatoria de los primeros meses de vida para que de esa manera haya una evolución inmunológica adecuada. Y así, pero infección por el virus de la hepatitis C también es una enfermedad que existe en todo el mundo, el virus de la hepatitis B, también de las importantes, más problemáticas en salud pública. También sobre la evolución de las hepatitis, sobre todo en la B, y que depende del estado inmunológico de la persona, como hemos señalado. Es muy importante, no solamente la vacunación completa según los esquemas que se señalan para cada población, para cada región, sino también las costumbres o las formas de alimentación
muy importante. Y en ese aspecto, nuestra población también tenemos zonas donde la alimentación, especialmente a nuestros niños, son deficientes. Sin embargo, tenemos en la sierra, especialmente en la zona de sierra de nuestro país, la producción de alimentos variables y con unas concentraciones de complejos vitamínicos, proteínas sumamente amplias. Sin embargo, falta apoyar un poco más a estos agricultores, a esta gente que trabaja la tierra, trabaja los campos para poder producir alimentos de calidad. Hay que apoyarlos. Necesitamos que tengan las facilidades, no solamente técnicas, sino también de conocimientos para que puedan producir mucho más cantidad de alimentos y con mayor calidad. Parece que hay un programa ahora para lograr la ayuda a esta gente, a estos hermanos peruanos que nos están prácticamente no trabajan para tener los alimentos y tener los cuadros de diferentes productos para nuestra alimentación, no solamente de los adultos, hombres o mujeres, sino fundamentalmente a los niños, edad en la cual se le debe fortalecer su estructura inmunológica para que de esa manera puedan tener una vida más sana y una calidad de vida mucho mejor. Por ejemplo, en España, nuevamente como país de referente, el 50% de las hepatitis agudas están originadas por el de la hepatitis A, como señalamos, probablemente llevado por las poblaciones que están teniendo en este momento. También otro punto clave importante es la hepatitis B, la forma ya crónica, puede evolucionar y determinar una serie de efectos, no solamente en las transaminasas, en la histología hepática, y de esa manera producir marcadores serológicos de infección que se pueden detectar y señalar, no solamente por microscopía electrónica, sino también por nuevas técnicas moleculares, el diagnóstico molecular, que ya se está manejando en muchos países del mundo. De esa manera, la hepatitis B, que es una de las hepatitis más frecuentes en el mundo, ya puede disponer hoy en día de una vacuna parcial, no es total, pero que sí ayuda en la protección, sobre todo del hígado, para poder soportar y evitar daños mucho más profundos. La hepatitis crónica también, especialmente debido a la partícula delta, constituye una enfermedad grave y de alta mortalidad. En muchas partes del mundo, también la infección por el virus de la hepatitis B está prácticamente controlada por la aplicación de esta proteína vacuna que hemos señalado. Y también los virus de la hepatitis C, que constituye una de las patologías más frecuentes y más dañinas y que produce básicamente cuadros crónicos irreversibles, cirrosis y hepatocarcinomas, ya señalado como el virus de la hepatitis C en la etiología y el desarrollo, evolución y desarrollo de estas enfermedades. También se señala al virus de la hepatitis C que pueden evolucionar en pacientes y de esa manera producir cuadros complicados y para ello tienen que hacerse los estudios diferenciales que se necesitan. En estos casos, en casos de mortalidad, trabajar las biopsias hepáticas para que pueda determinarse la especificidad y la estadística de virus en los diferentes casos en los diferentes países. Los factores más importantes en el tratamiento para tratar estas diferentes hepatitis. Actualmente se está trabajando con el interferón, sobre todo en la hepatitis C, que es la señalada como la más invasiva, la más dañina en cuanto a edad, sexo, ¿no?, estructura y el genotipo del virus. Entonces, ello hace pues que
se tengan ya a la mano ciertas herramientas, no solamente de laboratorio, de estudios científicos, sino también de la utilización de los antivirales nuevos que se están ya trabajando en. Bien, con esto hemos terminado esta comunicación con ustedes para darles una información adecuada y actual sobre las diferentes patologías de origen viral. Naturalmente que hay mucho todavía por hacer en este capítulo de las hepatitis virales, pero que ustedes ampliarán con lecturas complementarias, ya que hay una literatura muy amplia y muy rica en divulgación científica de estas patologías en las bibliotecas e internet, pero teniendo en cuenta siempre que la información vía internet tienen ustedes que clasificarla, porque de internet más o menos un 40% es información certera, real, y un 60% no lo es falsa, o comunicaciones que no tienen el sustento científico para garantizar una información adecuada y cierta. Muy bien, me van a disculpar por estos pequeños inconvenientes técnicos, pero que lo superamos. También un pequeño problema por la voz, que estamos todos los días en utilizaciones comunicales también, que estamos yendo de una plancha para las elecciones rectorales, vicerrectorales de nuestra universidad.